Vamos a comenzar con esta nueva sesión, esta nueva serie. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo lo que me has concedido, por haberme mostrado la grandeza, la riqueza de estos textos que tú inspiraste a estos hombres que tú escogiste, Señor, para dar tu mensaje a todas las naciones. Señor, yo te ruego por cada persona que escuche estas grabaciones. Yo te ruego que me des la simpleza, la sencillez de poder comunicar este mensaje de una manera que hasta los niños puedan entenderlo, Señor. Señor, que sea a base de la repetición y la repetición y la repetición hasta que podamos entender el mensaje central, la columna vertebral, el misterio que ha estado escondido por los siglos y que ahora ha sido manifestado a través de tus profetas por las Sagradas Escrituras. Bendito seas, Padre. Ayúdanos a entender, ayúdanos a extraer lo que tú quieres decirnos. Y Padre, que sigamos no nada más maravillándonos por tu palabra, sino que sea tal nuestra admiración, nuestra gratitud a tu palabra, que nuestro más grande anhelo sea ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a ver por qué 8 sesiones. Vamos a ver cómo fue que dividí las 8 sesiones de la Escritura. Recuerden que el número 7 tiene grandes simbolismos. El número 7 simboliza totalidad. En 7 días el Señor creó los cielos y la tierra. Pero el número 8 siempre tiene que ver con nuevo comienzo, con un nuevo comienzo. Entonces, dividí esta serie en 8 sesiones de la siguiente manera. La primera sesión, que es la que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el tema de la introducción a la Biblia. Hoy vamos a ver nada más una introducción a la Biblia. Vamos a analizar el valor de la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante la Biblia? Vamos a ver por qué la Biblia es un texto fundamental, sobre todo en nuestra generación. El valor de la Biblia. Vamos a ver razones para creer en la Biblia. El sello de garantía de la Biblia. ¿Cuál es el sello de garantía? ¿Cómo podemos tener la seguridad, además de muchas otras cosas, tener la seguridad de que la Biblia es algo sobrenatural, es un texto sobrenatural? Así que vamos a ver un sello de garantía de la Biblia. Vamos a ver la historia del texto, cómo se conjuntó el texto, de qué manera se juntaron los 66 libros de la Biblia. Y por último vamos a ver las secciones en las que está dividida la Biblia, los 66 libros de la Biblia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. En la siguiente sesión vamos a estudiar, a partir de la siguiente sesión, las próximas 3 sesiones, vamos a estudiar el tema del Tanaj. El Tanaj tiene que ver con la sección del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se divide en 3 secciones. Vamos a ver después por qué se divide en 3 secciones, que es la Torá, los Nevim y los Ketuvim. Por eso Tanaj es el acróstico de estos 3 nombres: Torá, Nevim y Ketuvim. Y en cada sesión vamos a analizar uno. La próxima sesión estudiaremos el tema, el contenido de la Torá. Después examinaremos en la siguiente sesión el contenido de los Neviim, de los profetas. Y por último, el contenido de los Ketuvim, los escritos. ¿Qué es lo que compone los Ketuvim, los escritos? Y por último, la última sección será el Brit Hadashah, o el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento lo dividí en 4 secciones que comprende la primera sección, los libros históricos. Esta es la 5ª sesión que vamos a ver. Los libros históricos son los Evangelios y el libro de los Hechos. Toda la narración de los eventos históricos a partir del Mesías, a partir de Yeshua. La 6ª sesión va a ser las epístolas o cartas generales. Las cartas del Nuevo Testamento, a excepción de las de Pablo, las cartas generales, las cartas que escribió Pedro, Juan, a los hebreos, Santiago, etc.
Y después, en la sesión número 7, vamos a estudiar las epístolas o cartas de Pablo. ¿Cuáles fueron los escritos que hizo Pablo? Que forma una gran parte del Nuevo Testamento. Y por último, la última sección, la profecía final, Apocalipsis. Así que esto son las 8 sesiones. Este es el contenido de nuestra serie, la Biblia en 8 sesiones. Descubre la Biblia en 8 sesiones. Y vamos a ver algunos aspectos de la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver la introducción y vamos a comenzar con el valor de la Biblia. ¿Por qué estudiar la Biblia? La educación de una persona no está completa si no conoce el libro de mayor circulación en la historia de la humanidad. Una persona no podría decir que es educada, una persona no podría decir que es una persona culta, no podría decir que es una persona que ha leído, si no ha leído el libro de los libros. ¿Qué es lo que caracteriza a una persona culta? Cuando una persona dice, es que esta persona es muy culta, ¿por qué se dice eso? Pues porque tiene mucho conocimiento. ¿De dónde ha adquirido todo ese conocimiento? Pues en gran manera de la lectura, ¿ok? En los libros hallarás el tesoro de saber. ¿Ok? Entonces leer. Entre más leas, y es una tragedia que como naciones hispanas, es una tragedia que somos de las naciones menos lectoras del mundo. ¿Por qué creen que estamos como estamos? Estamos como estamos porque la gran mayoría de la gente no lee, no le gusta leer. Somos más dados, o ya cada vez más, sobre todo los niños. A los niños ya no se les inculca el hábito de leer. Entre más videojuegos y más cuestiones de entretenimiento hay, menos leen los niños. En la antigüedad, cuando no existían computadoras, ni juegos de video, ni televisión, ni nada de eso, ¿cómo creen que se entretenían los niños? ¿Cuál creen que era el entretenimiento de los niños? Leerles historias, ¿ok? Así era en tiempos bíblicos. Entonces, es una tragedia que entre más avanza, entre comillas, la humanidad, menos hábito de lectura existe. Así que, si una persona se dice culta, si una persona dice que tiene conocimiento, que ha leído, no puede faltar en su biblioteca, pero no solo empolvándose, sino realmente que la haya leído, la Biblia. Sin la Biblia, una persona no puede decir que es una persona educada, que es una persona culta. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Voy a citar algunas frases célebres, algunas frases de gente famosa con referencia a la Biblia. Él dijo: es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Abraham Lincoln, otro presidente de los Estados Unidos, dijo: creo que la Biblia es el mejor regalo que jamás Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno acerca del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Abraham Lincoln. Patrick Henry, un hombre que tuvo que ver con la independencia de los Estados Unidos, dijo: el valor de la Biblia sobrepasa al de todos los libros jamás impresos. Napoleón Bonaparte dijo algo que me llamó mucho la atención. Se me hace muy impactante lo que dijo Napoleón. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Dijo: la Biblia no es solo un libro, es una criatura viviente, capaz de conquistar todo aquello que se le opone. La Biblia no es un libro, es un ser vivo. Ponte a pensar en eso. ¿Se acuerdan que hoy vimos que Dios sopló una neshama, un aliento de vida al hombre que entró por su nariz? Hagan de cuenta que eso que sopló, ese aliento de vida, es como un ser vivo. De hecho, ¿se acuerdan que vimos que en Lamentaciones se hacía referencia que el aliento era sinónimo del Mashiach? Que el Mashiach y el aliento es lo mismo. El Mashiach, el Mesías, dijo que Él era la palabra viviente. Él era el que da vida. ¿Y de qué manera el Señor, nos da vida? A través del Mesías. O sea que el Mesías
si dice que toca la puerta y llama, y si nosotros le abrimos la puerta, Él entrará. ¿De qué manera entra el Mesías? O sea, ¿en qué forma entra el Mesías dentro de nosotros? De manera espiritual, obviamente. Nacemos del Espíritu. O sea que el Mesías, cuando la palabra entra, literalmente se está formando dentro de ti la personalidad del Mesías. Porque si el Mesías fue la Torá, la palabra hecha carne, entonces cada vez que tú estás memorizando la palabra, memorizándola y viviéndola y practicándola, ¿qué está sucediendo dentro de ti? ¿Qué se está formando dentro de ti? ¿Quién está creciendo dentro de ti? El Mesías. Él está creciendo, ¿y tú qué está sucediendo contigo? Tú estás menguando. Es necesario que tú y yo menguemos y que Él crezca. Es necesario que tú y yo, que somos terrenales, que suceda con nuestro cuerpo, muramos y que vivamos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que, efectivamente, cada vez que tú y yo estamos estudiando las Escrituras, está entrando aliento de vida, está entrando su palabra a nosotros. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió cuando Yeshua resucitó y se presentó a sus discípulos? Y que pues ellos leían las Escrituras, pero en realidad no entendían. ¿Pero qué fue lo que Él hizo? Dice que sopló. Y cuando sopló, ¿qué pasó? A partir de ese momento comprendieron las Escrituras. Y a partir de ese momento empezaron a ver cosas que antes no veían. Así que eso es lo que es la Biblia. Es una criatura viviente capaz de conquistar todo aquello que se le opone. Vamos a ver algunas razones para conocerla y aplicarla. Principalmente, y en la época actual, ¿ustedes creen que vivimos en la época actual una crisis de autoridad? ¿Qué opinan? ¿O todo está en orden, todo el mundo le hace caso a las autoridades, a los padres, todo es un orden espectacular? Cada vez hay más anarquía, cada vez hay más desorden. Así que una razón importantísima para conocerla y aplicarla es que vivimos en una época de crisis de autoridad. Crisis de autoridad ante los padres, crisis de autoridad en el hogar, crisis de autoridad en el matrimonio. No se entiende en el matrimonio cuál es el orden de autoridad. Los dos están compitiendo por hacer su voluntad. La mujer está compitiendo con el hombre está tratando de someter a la mujer está tratando de no someterse, en fin, es un desastre completo. Entonces hay una crisis de autoridad en el matrimonio. ¿Qué opinan de la política? ¿Cómo está la situación política? También cada partido político, cada gobierno está tratando de hacer su voluntad. Entonces hay una crisis de autoridad y cada gobierno dice tener la solución de los problemas. ¿Será así? ¿Cuántos miles de años llevamos escuchando gobiernos que dicen ahora sí ya tenemos la solución de todos los problemas? ¿Y qué pasa? Las cosas siguen igual. Entonces no hay autoridad, no hay solución. Solamente la palabra tiene la verdadera autoridad y solamente la autoridad tiene el verdadero cambio. ¿Qué hay de las escuelas? Tocando este tema. ¿Cómo están las cosas en las escuelas? ¿Quién todavía después de estar en pacto con el Señor, de decidir entregarle su vida al Señor y su familia, quién todavía tiene en su mente el mandar a sus hijos a las escuelas controladas por un sistema anárquico a Dios? A ver, levanten la mano, por favor, los que todavía están pensando enviar a sus hijos a las escuelas. Bueno, no sé si por pena no la están levantando, pero, o sea, esto ya, cuando yo veo eso, yo veo a que alguien está dudando, digo, que alguien me explique, ya no entiendo a estas alturas. Así que, crisis de autoridad en las escuelas. Ahora, ¿cómo está la situación? No sé aquí en México cómo estén las cosas, pero pues en otros países, entre comillas, más civilizados, ya los maestros no tienen la autoridad para llamar la atención fuerte a los hijos, ya no tienen la autoridad para reprenderlos fuertemente, ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque los pueden demandar, hasta los pueden meter a la cárcel. O sea, ya los maestros prácticamente ya no tienen autoridad, ya están volteadas las cosas. Los papás ya no tienen autoridad para disciplinar a los hijos. Los hijos pueden llamar por teléfono y los pueden hasta meter a la cárcel o les pueden quitar la patria potestad de los hijos. Entonces es un caos absoluto y va
de mal en peor, va a estar peor todavía. ¿Y qué hay de la religión? ¿Cómo están las cosas en la religión? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? O sea, cuando se levantan maestros, predicadores, y cada uno dice, no, pues es que yo, como yo digo así es, y yo como yo digo así es, y como yo digo así es, y como yo digo así es, o sea, todos nos quedamos, bueno, otra vez, que alguien me explique. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién debería tener la autoridad cada vez que se predica y se enseña, pues, los caminos de Dios? ¿Quién tiene la autoridad? Una vez más, la Escritura, por eso hay que conocerla. Pero si la gente no conoce las Escrituras, pues va a tener que cederle la autoridad al predicador, que le caiga más bien, que sea más simpático, lo que sea. Y bueno, esas son una de las razones de estudiar la crisis de autoridad. Otra razón, vamos a ver los índices culturales predominantes en los últimos 40 años. En los últimos 40 años, según una asociación llamada Heritage en Estados Unidos, ellos han estado midiendo lo que está pasando con la sociedad. Y en los últimos 40 años ha habido un aumento del 560% en crimen violento. 560% de aumento en crimen violento, es decir, ya no nada más te roban, o ya no nada más se comete un delito, sino ahora ya se comete con violencia, ahora ya es con el fin de dañar a los demás. 560% de aumento. 400% de aumento en nacimientos ilegítimos, fuera del matrimonio, niños no deseados. 400% de aumento en índice de divorcios. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Qué nos depara? ¿Qué irá a pasar con todos estos nuevos nacimientos? Con todos estos niños de papás divorciados. ¿Cómo irá a ser la siguiente generación? ¿Qué le esperará a estos niños que están aquí, chiquitos? ¿Qué les esperará la siguiente generación con todas estas estadísticas? ¿Qué les esperará? ¿Qué verán ellos en la tele? ¿A qué estarán expuestos que nosotros no estuvimos expuestos? Pónganse a pensar. Entonces, ¿cómo vamos a frenar esa ola? ¿Dónde es donde principalmente ellos van a tener acceso a toda esta información y a toda esta influencia? ¿Dónde van a convivir ellos con estos niños de papás divorciados, de niños que están teniendo problemas de matrimonios ilegítimos, que están teniendo cuestiones ahí de promiscuidad? ¿Dónde van a convivir ellos con ellos? ¿Dónde podrían convivir con ellos? ¿Dónde? Pues en las escuelas. ¿Cómo están las cuestiones en las escuelas? Entonces, ¿con quién van a convivir? Entonces, ya ven por qué es importante lo de la escuela en casa. 300% de aumento en hogares con un solo padre. Hagan una estadística, investiguenle, pregúntenle a sus hijos, que hagan una investigación con sus compañeros de clase, cómo están las cosas en sus familias, los matrimonios de sus padres. 300% de aumento en hogares con un solo padre. ¿Y en Cancún qué diremos? ¿Cómo están las cosas en Cancún? 200% de aumento en suicidio de adolescentes. 200% de aumento en suicidio de adolescentes. Estaba yo hace poco platicando con un adolescente, alrededor de 16, 17 años por ahí, bueno, ya un poco más que adolescente, y pues su mamá me pidió que platicara con él. Trae muchos problemas de ansiedad, imagínense, a los 17 años, y trae taquicardia, trae unos problemas de ansiedad. Me empezó a contar que con sus amigos de repente consume de estas bebidas súper energizantes, así que te energizas rapidísimo. Bueno, eso es lo que él dice, estas llamadas Red Bull y todas esas cosas. Y me comentaba él así como que es de lo más común entre los jóvenes. Y pues ya me estuvo platicando algunas cuestiones de las que él vive, con los amigos que convive, con la gente que convive en las escuelas, y pues es algo impresionante. Entonces, pues los adolescentes, los jóvenes a muy temprana edad ya empiezan a vivir experiencias que nosotros ni nos imaginamos, y pues eso conlleva a
lo que estaba pasando, 200% de aumento en suicidio de adolescentes. Y todo esto, les decía, de acuerdo a la Fundación Heritage. Otro aspecto interesante, desde 1963, una vez más, esta estadística en Estados Unidos, aumento de divorcios, rompimiento de la unidad familiar, todas estas estadísticas se explotaron, aceptación de la homosexualidad de manera mucho más amplia, ahora ya normal en las películas, una película que acaba de salir hace poco, que es hasta absurda y es hasta ridícula, lo que ponen en esa película, de cómo sutilmente tratan de influir a la sociedad para aceptar los matrimonios homosexuales. Y te ponen el caso de un niño y te ponen, bueno, ¿qué prefieres? Que el niño viva con unos papás que, wow, te ponen una cosa así tragiquísima, así impresionante de los papás, que está terrible, y te ponen a un matrimonio de homosexuales que son lindísimas personas, multimillonarios, y le pueden proveer todo lo mejor al niño. Entonces te ponen así como ese escenario, a ver, ¿qué crees que es mejor para el niño? Así como si fuéramos retrasados mentales, y te pusieran a una pareja súper tragedia y a estos que son el modelo de la sociedad. Tienen dinero, tienen educación, tienen todo, le van a hacer feliz al niño. Y pues bueno, una persona así, ay, pues sí, ¿no? Es obvio que con los, o sea, pero pues no te vas a poder comparar, o sea, ¿por qué tiene que tener una tragedia familiar? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser eso, no? Entonces, bueno, pues para que nos demos cuenta nada más cómo, de manera tan absurda, nos tratan de imponer aspectos pues totalmente en contra de la palabra, pero de una manera absurda y ridícula. Aceptación de la homosexualidad, embarazos de adolescentes, esto es cada vez también más común. Aborto de bebés inconvenientes, han muerto más, ha habido más muertos por los abortos a lo largo de la historia que en todas las guerras que se han peleado en la historia de la humanidad. O sea, esas son cifras que no se conocen mucho, pero ¿cuántos han muerto sin siquiera tener la oportunidad de salir a la luz? Aumento en la criminalidad, por supuesto, ya pues es algo impresionante, y pues en países como este, que se suponía que era un país pacífico, pues ya cada vez es más común que sales y pasan carros del ejército. Y eso, pues aquí todavía no ha llegado a tan gran escala, o por lo menos no nos enteramos, pero en el norte de la República, pues ya saben cómo están las cosas. En el norte, en el centro, pues cada vez las cosas están peor. En Estados Unidos no se diga. ¿Cuántas cosas que no se saben que suceden en Estados Unidos? ¿Qué sucedió ese año? ¿Por qué 1963 fue muy crucial y a partir de ahí como que hubo una explosión en el aumento de todas estas cosas? ¿Qué sucedió en ese año? Ese año se sacó la Biblia de las escuelas. Ese año se decidió que la educación no se iba a meter absolutamente nada de la Biblia y se sacó de las escuelas las escrituras. Sí, pues se enseña que la escuela es totalmente laica, pero eso es en teoría, porque en realidad, ¿ustedes creen que la educación que se le da a los hijos es laica totalmente? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que no se les enseña ningún tipo de religión en las escuelas? Claro que se les enseña religión, nada más que es una religión basada en el humanismo. Una de dos. En México, por ejemplo, tienes dos opciones. O es una educación no laica, no es verdad que sea laica, es una educación, muchas escuelas privadas, la mayoría de las escuelas privadas, una gran mayoría de las escuelas privadas, la educación es influenciada por la religión tradicional, por la religión de México, por el catolicismo, y las escuelas públicas, pues se supone que son laicas, pero las festividades, todos los días festivos, todas las celebraciones, no son laicas, y la filosofía que se les está metiendo a través de la escuela, pues es el humanismo, es el materialismo, es el conocimiento, el intelecto. Esa es la religión de Grecia. Entonces, pues en realidad sí se les está enseñando religión sutil, se les está enseñando valores poco a poco, en contra de los valores y principios de las Escrituras. Porque si no se está enseñando Torah, Yeshua dijo algo muy simple: el que no está conmigo, ¿qué dijo? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge,
desparrama. O sea, no existe educación neutral, no existe. Una de dos, o está del lado del Señor o no está, pero no es neutra. No es que aquí es todo neutro, no existe neutro. O está, o es una educación basada en fundamentos divinos, o es una educación vana. Una educación que no va a llevar a ningún lado, y pues los resultados que vemos en la sociedad pues son obvios. Cómo salen los jóvenes que salen de las universidades, cómo salen, cómo está la sociedad actual. Ponte a pensar en los ejecutivos actuales. ¿Hacia eso quieres tirarle a tus hijos? ¿A eso quieres tirar las flechas que son tus hijos? La verdad, nosotros no. Así que, ¿qué encontraremos en nuestro recorrido de este estudio? Encontraremos la más grande aventura literaria, el mayor drama de todos los tiempos, la más grande maldad, la más grande bondad, el más grande romance, el más grande misterio, la biografía del hombre más extraordinario que ha existido. Esta es nuestra aventura, la más grande aventura literaria, el mayor drama de todos los tiempos, la más grande maldad, y vamos a ver que la más grande maldad no necesariamente viene de este ángel caído que se rebeló contra el Señor. Realmente, no necesariamente. ¿De dónde viene la más grande maldad? ¿Cuál es la fuente de toda la maldad? ¿Dónde se origina la maldad? En el corazón del hombre. Generalmente es muy fácil decir, no, pues este diablo me está tentando, es por culpa del diablo. Pero en el milenio, dice el libro de Apocalipsis, que el Satanás va a estar atado 1000 años. Y después del milenio dice que sale a juntar a las naciones en contra del gobierno perfecto. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de vivir bajo un gobierno perfecto del Mesías, después de 2000 años, viene Satanás y dice, no, vamos a derrocar este gobierno perfecto, síganme los malos? Y ahí va y reúne una rebelión. Y ya ahí nada más ya lo que hace el Señor es dice, no, ya esto no puede ser, cae fuego del cielo y los consume a todos. Se acabó, ya, no puede ser. Entonces ahí vemos que, pues en realidad, nuestra naturaleza, nuestra tendencia, por cuanto somos terrenales, vendidos al pecado, es hacia el mal. Nuestra tendencia es hacia el mal. Por eso es que necesitamos un soplo divino, por eso es que necesitamos aliento de vida, por eso es que necesitamos su palabra, porque sin su palabra, separados de Él y separados de su palabra, haciendo las cosas a nuestra manera, ¿qué dice la Escritura? Nada podemos hacer. Somos como una rama que se le rompe al tronco y no puede dar fruto. Y no sirve más que para qué, más que para ser echada al fuego y ser quemada. Para nada sirve nuestra carne.